¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas noches. En esta ocasión vamos a hacer el tema de magnitudes proporcionales. En primer lugar, un pequeño concepto. En nuestro día a día vemos magnitudes que se relacionan diariamente sin darnos cuenta. Por ejemplo, si manejamos un vehículo a mayor velocidad, vamos a llegar en menor cantidad de tiempo. Ese es un ejemplo de magnitudes que suceden cada día en nuestro diario vivir. Ahora, vamos a ver que las magnitudes pueden ser directas o inversas. No todas las magnitudes son iguales. Por ejemplo, tenemos las magnitudes directamente proporcionales. Nosotros decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando los cambios que se generen en una van a ser los mismos en otra. Por ejemplo, si tenemos mayor cantidad de vehículos, vamos a tener tráfico. Si aumentamos uno, el otro también aumenta. Por lo tanto, son magnitudes directamente proporcionales. Si aumentamos o disminuimos la cantidad, la otra también va a tener el mismo cambio. Ahora, ¿cómo las relacionamos? Vamos a tener una pequeña tablita aquí, el número de vacas y el peso en kilogramos del pasto. Por ejemplo, si tenemos 12 vaquitas, consumirán 150 kilogramos, 24 consumirán 300 y 36 450, así sucesivamente. Podemos ver que si la cantidad de vacas aumenta, la cantidad de pasto también va a aumentar, por lo tanto son directamente proporcionales. Ahora, ¿qué otra cosa nos va a ayudar? De que la constante de proporcionalidad va a ser la misma. Si dividimos 12 entre 150, 24 entre 300, 36 entre 450, nos da 0,08. Y esa es la constante de proporcionalidad. Es el cambio que tiene, que es igual en cada uno de estos casos. Otra manera de poder ver es viendo de que el cambio es lineal. ¿Cómo así lineal? Se puede observar que las cantidades varían de manera uniforme y forman una recta. Eso es lo que sucede cuando hacemos magnitudes directamente proporcionales. El cambio es lineal, es recto, y si aumentamos una cantidad, la otra también va a aumentar. Ahora, tenemos magnitudes inversamente proporcionales. Nosotros decimos que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando los cambios que se generen en una va a ser lo contrario en otra. Por ejemplo, si sabemos que en una carrera un atleta va mucho más rápido, la va a hacer en menor cantidad de tiempo. Por lo tanto, si aumentamos la velocidad, se reduce el tiempo. Estas se les dice magnitudes inversamente proporcionales. Aumentamos una cantidad, en la otra ocurre lo contrario. Si reducimos una, en la otra aumenta. ¿Cómo las relacionamos? Por ejemplo, tenemos el número de obreros y número de días. Si tenemos 10 obreros, la acabarán en 80 días la hora. Si tenemos 20, la acabarán en 40. ¿Qué significa? Que a mayor cantidad de obreros se va a reducir la cantidad de días. Por lo tanto, si una aumenta y la otra reduce, son inversamente proporcionales. En el caso que son inversamente proporcionales, la constante de proporcionalidad se halla multiplicando las cantidades, ya no dividiendo. Y nos da que su constante de proporcionalidad es 800. Ahora, vamos a ver cómo es la gráfica más o menos. Tenemos los obreros, los números de días que están representados en nuestro plano cartesiano. Se puede observar que si la cantidad de obreros aumenta, se reduce la cantidad de tiempo en el cual se realiza la obra. La gráfica no es una recta exactamente, ya que varían los datos. Vemos que una partecita es recta y de ahí curva. ¿Qué significa? De que si nosotros reducimos la cantidad de días, vamos a tener que aumentar la cantidad de obreros, obviamente. Y este tipo de gráfico no es lineal, es una hipérbole. La forma que tiene este gráfico es hipérbole. Eso es lo que pasa normalmente cuando tenemos inversamente proporcionales. Eso sería todo. Muchísimas gracias.